Voy a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Maximiliano Donoso, ex subsecretario de Gobierno, y vamos a seguir hablando con él sobre el tema de la inseguridad que vive la ciudad de Guayaquil y la segunda, la ciudad de Esmeraldas. Por ahí viene Quevedo, viene Durán, que cada día siguen creciendo los atentados. Hace pocos días veíamos que se estaban incrementando los atentados, pero lo que ocurrió la tarde-noche del día martes o el día lunes fue desbordante. Doctor Maximiliano Donoso, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días, Jaime, mucho gusto. Un gusto estar con ustedes. A las órdenes, encantado de participar con ustedes, Jaime, con mucho gusto. Gracias, doctor. Bueno, no sé por dónde empezar, pero bueno, el tema es la situación que vive el país, doctor. Es impresionante cómo se han ido deteriorando las instituciones que prestan seguridad al Estado, como la Policía Nacional. Ayer los policías, los patrulleros fueron blanco de ataques. Ya los violentos buscan ir a los cuarteles. Resulta que la violencia ya no busca a los ciudadanos comunes y corrientes. Ya buscan a los que son encargados de darnos la seguridad para atacarlos. ¿Por qué hemos llegado a ese nivel acá en Ecuador? Vea, don Jaime, yo quiero empezar por decir que realmente es absolutamente agobiante lo que está viviendo el Ecuador. Las últimas 72 horas se han dado hechos que históricamente nunca han ocurrido en el Ecuador. 14 coches bomba, 6 policías asesinados, varios UPCs de la policía asediados a bala por delincuentes, una violencia inusitada, policías asesinados en los patrulleros de una manera bestialmente violenta, lanzar bombas, lanzar artefactos explosivos a estaciones de servicios, poner coches bomba, que todos conocemos que en el Ecuador eso era impensable. Hace un momento Fernando Carrión hacía referencia a un hecho cierto, que el primer coche bomba que se produjo en el Ecuador fue el año 19 en el cuartel de policía de San Lorenzo, delito que fue atribuido y se autoatribuyó el famoso Guacho, quien fue responsable del asesinato de 3 periodistas ecuatorianos y de esa pareja de ciudadanos ecuatorianos brutalmente asesinados, y que quedó todo en impunidad y en el olvido, ¿no? Lo que ha ocurrido estas últimas 72 horas, Jaime, demuestran un deterioro sin precedentes en materia de seguridad en el país. Yo creo que no puede hacerse un análisis haciendo abstracción y enfocándonos solamente en aquellos aspectos que refieren a la securitización de la sociedad. Creo que el problema es un problema sumamente complejo, es un problema transversal. La expresión de la violencia tiene antecedentes. Los procesos de desinstitucionalización que ha sufrido el país, el debilitamiento, por ejemplo, de la política de rehabilitación social, la eliminación del Ministerio de Justicia, y qué pena que tener que volver al mismo tema que ya suena cansino, la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad, que articulaba inteligentemente la gestión entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el resto de elementos de seguridad, el abandono de los centros de rehabilitación del país, que finalmente se convirtieron en bodegas humanas. Tan es así que, como le consta al país, recién hace poco tiempo se inició un censo penitenciario, lo cual quiere decir que en los centros de rehabilitación no se tenía siquiera el registro de aquellos privados de libertad que entraban en los centros. Hemos visto
las masacres que se han producido, con más de 400 asesinados de una manera absolutamente brutal. Entonces todo esto configura un escenario que realmente le aterra al país, ¿no? Le aterra a la ciudadanía. Esto obedece a una ausencia de política pública de seguridad ciudadana, obedece a una ausencia de tratar de solucionar los conflictos que alimentan o que generan un caldo de cultivo, como por ejemplo el desempleo, como por ejemplo la pobreza. Todo eso exacerba las condiciones de violencia, Jaime. El decir que la reacción de los grupos violentos obedece a que se está incautando más droga o todo lo demás, es como decir que el desempleo crece porque se está generando empleo, ¿no? O sea, no tiene sentido un argumento tan banal y tan liviano. Fernando Carrión decía antes y repetió una frase de Alberto Einstein, que es la verdad, que dice, uno no puede pretender cambios si es que sigue haciendo lo mismo todos los días. Es decir, si no se toma una acción diferente, si no se hace un enfoque distinto del tratamiento al problema de la seguridad, no vamos a encontrar solución, no vamos a encontrar solución. Usted hacía una comparación con Medellín de los años 80, cierto es que las circunstancias han cambiado notablemente, así es, pero no se olvide que en Medellín de los 80 también se exacerbaron los ánimos cuando, por ejemplo, se planteó que el Congreso colombiano aceptara la extradición de los narcotraficantes. Acordaráse usted que se formaron los extraditables, ¿no es cierto? Después se formaron los Pepes famosos perseguidos por Pablo Escobar, y así la confrontación entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali. ¿Por qué? Por dispacios y por disputas de comercialización, de territorio, y como bien se anotaba, este es un producto que tiene un tratamiento similar de oferta y de demanda. Yo creo que una ausencia de política antinarcóticos en el país es una cosa tremenda, tremenda. ¿Quién guarda, quién embodega los narcóticos incautados? ¿Cómo es posible que en el país se hayan robado de unas bodegas 3 toneladas de droga, Jaime? Que se supone que está en manos... ¿Quién custodia eso? Esa es la pregunta, porque no hay una política y un tratamiento real. ¿Cómo así, pues, 3 toneladas de droga? Cuando lo lógico sería que esa droga incautada sea incinerada de manera inmediata. Contener una muestra de eso podría ser perfectamente manejable para las pericias judiciales. Pero aquí vemos cosas impresionantes, ¿no? Impresionantes. El Ecuador convertido en un puente de tráfico descomunal. Vemos que la lógica represiva no funciona. Mi opinión personal al menos es que la política planteada por los Estados Unidos de la lucha contra las drogas ha fracasado estrepitosamente. Fíjese el caso de Colombia. Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas y sin embargo incrementó de 120.000 a 240.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en la frontera sur de Colombia norte con nosotros. ¿Eso qué trae? Trae una situación de brutal conflicto en la zona de frontera. Ahí hay que encontrar una solución. Ya vimos el embate de los disidentes, de los grupos armados, que están dedicados evidentemente a proteger y a trabajar en la producción de narcóticos, ¿no? Entonces ahí hay que tomar acciones contundentes y definitivas para buscar soluciones. Mira, hace muchísimos años yo estaba vinculado con el desarrollo de la Unidad de Desarrollo Norte en la frontera, justamente con el afán de contrarrestar el famoso Plan Colombia. Entonces ahí se estableció que los ciudadanos que vivían en la zona del Ecuador, al borde de la frontera en el río Mataje, que eran conocidos como raspachines, pasaban el río Mataje hacia el otro lado de la frontera, porque les pagaban $8 diarios por cosechar hoja de coca. Entonces, ¿cuál era la alternativa laboral en el Ecuador? No había alternativa laboral. Entonces, la lucha para combatir tiene que tener un enfoque absolutamente distinto. ¿Cómo así que la lucha, el combate contra las drogas, se combate no a la demanda, sino a la oferta? Eso es un absurdo.
Eso es un absurdo, porque la demanda siempre existirá. Y en lugar de combatir la demanda, como bien se ha notado, en los países donde hay un mayor consumo, es donde se queda la mayor utilidad de la venta de narcóticos. Entonces es un problema de carácter integral. Es un problema que tiene que resolverse con una visión integral. Es un problema que tiene que resolverse devolviéndole la institucionalidad al manejo de la seguridad. Es un problema que tiene que enfocarse desde una perspectiva de inversión pública, de gestión para lograr fuentes de empleo, de gestión del trabajo, de desarrollo interno del país. No podemos todo dejar en manos de una economía especulativa. Es un fracaso, Jaime. Y el incremento de la violencia es una cosa que le aterra al país entero. Estamos inmovilizados frente a estos actos que en las últimas 72 horas resumen una tragedia que el país no ha visto en toda su historia republicana. Entonces sí es un tema de tremendo dolor, de gran preocupación, y naturalmente es el gobierno el que ya tiene que dejar de culpar a terceros de los errores que se han generado en el manejo de las políticas de seguridad. Vuelvo a un dato que ya se mencionó, pero que es fundamental. El año 2017, la tasa de homicidios era de 5.1 sobre cada 100.000 habitantes. El año 22 vamos a concluir con una tasa que supera el 21 sobre 100.000 habitantes. El caso de Esmeraldas, con 67 asesinatos por 100.000 habitantes. El caso de Guayas, 40 asesinatos sobre 100.000 habitantes. Cifras absolutamente inusitadas que demuestran una destrucción bestial del tejido social y un avance de la violencia sin precedentes en el país, Jaime. Bueno, el gobierno dice que en el gobierno de Correa no pasó nada porque Correa pactó con las mafias. Eso dice el presidente Guillermo Lasso. Y que debido a su severidad, a la mano dura contra las mafias y capturando más drogas, tiene el nivel de violencia en este momento del Ecuador. Eso dice el presidente Guillermo Lasso. Cualquier cosa que pase en este país, doctor Donoso, siempre le echarán la culpa a Correa. Hasta si llueve un poco fuerte, la culpa será de Correa. Vea, don Jaime, ese estribillo ya le tiene harto al país. Y ya lo tiene harto. Mire, con el dato que le acabo de dar demuestra que las cosas no son así, pues. Las cosas no son así. Yo creo que en la política aguanta todo, ¿no? Pero como le dije, si es que fuera así, si es que fuera que porque hay más capturas, hay más incremento de la violencia, entonces el desempleo sube porque se está generando empleo. Perdóneme, eso es piramidar sofismas, ¿no? Esos son adefesios que no tienen trascendencia alguna, ¿no? Hay que ser responsables, asumir la responsabilidad y resolver los problemas estructurales del país. Ese no es un chiste ni son 100 minutos. Esa es la responsabilidad que tiene que tener el jefe de Estado, que tiene que asumir la responsabilidad y resolver el problema para el que la mitad del Ecuador le eligió. Ese es el resumen de lo que hay que exigir. Y eso es lo que hay que resolver. No podemos seguir en manos del AMPA, de la delincuencia y de la violencia, mientras seguimos buscando en terceros la responsabilidad de algo que es responsabilidad del Ejecutivo y del Gobierno Nacional. Este gobierno se caracteriza por ser un gobierno austero para dar servicios públicos a los ciudadanos. Desde el gobierno de Moreno se dijo que el Estado estaba muy obeso. Había que desaparecer instituciones, como ya lo dijo usted, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, y había que quitarle recursos a la policía. Eso lo dijo el general Ramiro Mantilla esta semana, que con el gobierno de Moreno empezaron a quitarle recursos a la policía. Vemos a policías asesinados que no tienen chalecos. Y si tienen un chaleco, son chalecos caducados. Desde el año 2010 creo que tienen esos chalecos. Entonces, vemos vehículos que ya un poco más andan destartalados. No tienen para la gasolina. Los policías de su sueldo hacen la vaca para ponerle gasolina al patrullero. No tienen llantas.
los mismos policías van a las llanteras a regatearle al llantero que le vendan una llanta en 15, 20 dólares. Imagínense en una persecución esa llanta que tal vez hasta ha sido reencauchada. ¿Cómo pueden perseguir a un delincuente que va en un carro de alta gama? Andan con armas que tal vez tienen que comprar las balas. Andan con tantas cosas que no les entrega el Estado. Ni siquiera tienen dónde dormir cuando los cambian de un lado a otro. Los mandan a dormir a un coliseo. No tienen para el rancho. El gobierno dijo hace poco que les iba a entregar 1.200 millones de dólares. Y hasta la fecha les entrega. Y tantas cosas, ¿no? No solo en la policía, vemos sectores de la salud que tampoco les entrega los recursos que tienen que entregarse a la parte de salud, a la educación. Las universidades no pueden entrar a la presencialidad porque las aulas de clases están destruidas, porque no tienen equipamiento. Hay un montón de problemas en este Estado que tiene recursos y que este gobierno cree que tener los recursos ahorrados o poniéndolos en la Reserva Monetaria Internacional es lo mejor que puede hacer un gobernante. Cuando la gente se está muriendo en la calle, están asesinando a los policías, esa gente que también es parte del pueblo. Entendemos que hay policías que tal vez no son buenos policías. Pero estamos viviendo como cuando uno tiene dinero y tiene a la familia enferma, pero tengo una cuenta que no quiero sacarla porque me quedo sin dinero. Eso es este gobierno, este presidente. Como todo buen banquero, hay que tener plata, pero no importa la gente que se muera. Vea, don Jaime, en el gobierno de Lenín Moreno iniciaron dinamitaron la institucionalidad del país. Entre él y el Trujillato acabaron con la institucionalidad del país. Y lo que usted anota es cierto. Es un modelo que honra la economía especulativa. Es un modelo que cree que la eficiencia está en la reducción a sangre y fuego del déficit fiscal y en mantener una reserva monetaria internacional inmovilizada en Suiza con el objeto de que se valoricen los papeles de la deuda. Eso es público y notorio. Esa es la característica de un modelo neoliberal. Pero se está demostrando que eso a lo que lleva es a la descomposición y a la destrucción de la sociedad. El tejido social del Ecuador está seriamente afectado. La credibilidad en las instituciones es virtualmente nula. La policía tiene una credibilidad del 7%, la justicia una credibilidad del 8%, de acuerdo a datos últimos de perfiles de opinión. El presidente de la República tiene 12 o 14% de aceptación. Y claro, el buscar culpables en terceros parecería ser que aminora el impacto de esa crisis de credibilidad, lo cual no es así, El país, y creo que todos a una, exigimos que haya una respuesta y una solución a los problemas de la pobreza, del desempleo, a la inversión social que es urgente. No es posible que los hospitales y toda la red de salud pública esté totalmente desabastecida y abandonada, que los enfermos de enfermedades catastróficas estén muriéndose porque simplemente el Estado no cumple con su responsabilidad y con la ley orgánica de salud de proveer los medicamentos esenciales que están consignados dentro de la ley y de las normas para satisfacer la salud del pueblo ecuatoriano. Estamos en un proceso de deterioro sin precedentes y lo que estamos viviendo en materia de inseguridad y violencia es el claro reflejo de este deterioro económico, social y político que vive el país, Jaime. Eso es lo que yo opino al respecto. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Es importante tener la opinión de personas que conocen el tema social, el tema de inseguridad y que pueden aportar mucho a la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Donoso. A usted, don Jaime, muchas gracias. Siempre es un gusto, a las órdenes. Un buen día.
El doctor Maximiliano Donoso, ex subsecretario de Gobierno. Aquí en el programa Los Especialistas hemos hablado del tema de inseguridad que vive el Ecuador.